Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar en este Moviola inaugural del Encuentro Cátedra Cinemateca. En esta modalidad mixta que seguimos pues como realizando esta modalidad mixta con formatos virtuales y formatos presenciales. A los asistentes, gracias por estar acá en la Sala Capital. Em, el Encuentro Cátedra Cinemateca que organiza la Cinemateca Bogotá, Centro Cultural de las Artes Audiovisuales, en asocio pues con varias universidades, con la Universidad Javeriana, la Universidad Central, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Agustiniana, la Universidad del Rosario y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esta tercera edición abordará las memorias, resistencias y narrativas del pasado reciente. La moviola con la cual abrimos este encuentro y que aborda sobre uno de los subtemas que tenemos previstos, hemos llamado Formas y formatos en el cine y el audiovisual. En esta sesión los ponentes compartirán sus investigaciones sobre las formas en que los registros audiovisuales son usados en prácticas de las memorias colectivas, la relación particular que se puede establecer con los soportes audiovisuales y el análisis de varias producciones cinematográficas sobre la violencia y el conflicto armado reciente que contribuyen a la construcción de una memoria colectiva desde la perspectiva de los géneros cinematográficos. Vamos a tener tres ponencias. En primer lugar, vamos a tener la ponencia La imagen, el movimiento y la memoria colectiva, biografía social de los registros audiovisuales de la toma del Palacio de Justicia, presentada por Margarita Riveros. Luego tendremos la ponencia Canalizaciones de la Paz Colonial, presentada por Valeria Cristina Rojas Caro. Y finalizaremos con Venganza, Mediación y el papel del cine popular, presentada por el doctor Wolfgang Fuhrmann. Aquí también damos la bienvenida a las tres. Quiero presentar muy brevemente los perfiles de nuestros invitados de hoy. Déjame un segundito. Eh, Quiero comenzar por Margarita. Margarita es realizadora audiovisual de la Universidad Nacional de Colombia. Ha cursado estudios de realización documental y gestión de archivos audiovisuales. Recibió el título de maestra en estudios de patrimonio cultural del University College London. Se ha enfocado en la investigación tanto académica como para la producción audiovisual, en la que cuenta con experiencia en cine, televisión y medios digitales. Algunos de los proyectos en los que ha participado como investigadora del Departamento de Arte son los largometrajes Memoria de Apichapón Huerazetacul, Pájaros de Verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra, y la serie web de Netflix Frontera Verde. A Margarita, muchas gracias por estar acá con nosotros. De otro lado, Valerie Cristina Rojas, tras obtener su grado en Ciencia Política en la Universidad de Colombia, Valerie se desempeña en investigación, gestión y desarrollo de proyectos culturales en la esfera pública y privada. Desde el 2010 está radicada en Berlín y ha trabajado en producción y prensa en festivales de cine como la Kino y Colombia Film Festival en Berlín, Panorama Colombia. En el 2014 funda Kunstfil V, pero ahí me disculpo la pronunciación, una plataforma que promueve el diálogo entre proyectos e iniciativas de artistas, mediadores de arte, comunidades y entidades sin ánimo de lucro de América Latina y Europa. Ha trabajado como asistente de dirección en largometrajes de ficción, en varios largometrajes de ficción, como La Roya, de Padre, Sniper, y largometrajes documentales como Partes de una casa, entre otros. Actualmente cursa el máster en curaduría de cine del Elias Querejeta Cine Escola en San Sebastián, España. Valerie, muchas gracias también por estar acá. Y finalmente, Wolfgang Fuhrmann es doctor en estudios cinematográficos de la Universidad de Utrecht, en Holanda, autor de la publicación Imperial Projection Screenings, The German Colonies. Tiene múltiples publicaciones y ponencias sobre cine temprano, cine etnográfico, cine documental, cine transnacional y las relaciones cinematográficas entre América Latina y los países germanoparlantes. Docente en Alemania, Suiza, Canadá, Brasil y Colombia. Su más reciente proyecto de investigación indaga las relaciones cinematográficas entre Brasil y Alemania y la historia de la productora alemana UFA en América Latina. Entonces, al doctor Wolfgang también infinitas gracias por estar aquí. Sin más preámbulos, entonces quiero darle la palabra a Margarita para que comience con su presentación. Cada uno va a tener aproximadamente 20 minutos para presentar y al final pues estaremos recogiendo como las preguntas del público y entre también la conversación que estén entre los ponentes. Entonces muchas gracias a las tres por estar en esta conversación.
Buenos días a todos y a todas, pues, los que están en la Cinemateca y a los que vean esto en diferido en las plataformas y en las redes de la Cinemateca y de las entidades asociadas. Muy contenta de estar acá en la Cinemateca, en este evento. Voy a compartir pantalla, voy a arrancar para que vayamos de una vez al grano y pues ahorita charlamos un poquito. Ustedes, porfa, me confirman ahí con un dedito arriba cuando estén viendo, si todo está bien. A ver, un segundito. Ya, creo que estamos. Sí, listo. Bueno, entonces, yo voy a hablar brevemente mi ponencia sobre la investigación que llevé a cabo durante mi maestría, como lo mencionó ahorita David, mi maestría es en estudios de patrimonio cultural y yo la orienté, obviamente por mi, digamos, mi formación en cine y televisión al patrimonio audiovisual, que es un tema que es vital para mí, ¿no? Los archivos y sobre todo su relación con temas como la memoria y la identidad, en este caso, el caso de estudio y la temática como definida de la investigación fue un poco ahondar sobre el rol de los registros audiovisuales de la toma del Palacio de Justicia, que muchos de ustedes conocerán, son pues bastante utilizados y reutilizados a lo largo del tiempo en diferentes producciones, ya vamos a hablar de eso un poquito, pero pues es el rol de estos registros en la memoria colectiva, ¿no? De nosotros los colombianos. Es un poquito, era mi interés a, digamos, ver cómo era ese rol y cómo se relacionaba la gente con los registros, tanto los creadores, en un principio desde la parte periodística, como los colombianos de a pie, como se dice coloquialmente, pues también como ya los creadores audiovisuales en etapas posteriores, ¿no? Entonces, pues la ponencia se titula La imagen en movimiento y la memoria colectiva, biografía social de los registros audiovisuales de la toma del Palacio de Justicia. Me gusta siempre arrancar cuando hablo de la investigación preguntándoles, pues, para que lo respondan ahí ustedes internamente, qué estaban haciendo cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia y qué recuerdan de esos momentos. Yo personalmente no había nacido, pero he tenido una relación cercana a través de la televisión y del cine con estas imágenes, ¿no? Es un corpus bastante grande. En la presentación, pues por obvias razones, tengo de fondo fotografías, que digamos, para un poquito delimitar, yo me enfoqué solamente en la parte audiovisual, en los registros audiovisuales, pero pues para efectos de la presentación tengo fotografías, pero pues digamos que estas imágenes se han convertido en imágenes icónicas, ¿no? Todos tenemos las imágenes, o bueno, muchos, la mayoría, conocemos las imágenes del tanque entrando por la puerta del Palacio, porque es una de las imágenes más fuertes de nuestra historia reciente, que estamos plagados de imágenes fuertes, de imágenes violentas, ¿no? Acá en Colombia, precisamente, pues por nuestra situación social, nuestro conflicto, pero pues estas han tenido como un protagonismo bastante grande, ¿no? Entonces, lo que yo hice sobre estos registros audiovisuales, digamos que la forma en que me acerqué a esta pregunta de investigación fue el realizar una biografía social de los registros audiovisuales. Digamos que para esto yo me basé en la teoría cosística o Theme Theory, en donde pues es este estudio, es un poquito más como en las ciencias sociales, común en las ciencias sociales, en donde estudiamos a las sociedades a través de los objetos, ¿no? Los objetos no son, digamos, simplemente cosas inertes sobre las que recaen acciones, sino que también generan cosas en los individuos y en las sociedades que las utilizan, ¿no? Entramos a mirar temas de una cosa es para qué se diseñan y otra cosa realmente, digamos, en los usos diarios. Entonces, digamos que en arqueología se utiliza
mucho pues para estudiar las sociedades del pasado con las que ya no tenemos contacto, para digamos un poquito aprender más de estas sociedades a través de los objetos que nos dejan en la arqueología. Entonces, digamos que mi enfoque fue por ahí, obviamente ya no con cosas, sino con estas imágenes, con estos registros audiovisuales, y digamos un poco haciendo una unión entre la historia de vida o la biografía de los objetos y la biografía cultural, y es todo esto que nos pueden contar los objetos de sus culturas y de las sociedades en las que están, en las que son creados y en las que son utilizados, pues reconstruir como estas fases que han tenido esta vida de estos registros audiovisuales desde 1985, en que fueron creados durante la toma del palacio, ¿no? Para esta investigación yo utilicé métodos mixtos. Digamos que para mí es importante, si este sea como estemos inscritos como en un análisis cualitativo de unas imágenes, también para mí era muy importante escuchar o más bien leer y recopilar información acerca de la gente y de cómo se consumían estos registros o cómo se han consumido durante el tiempo. Entonces, para mí sí era importante, digamos que más allá de la teoría pura y dura, y de lo que pues, uno encuentra en los artículos académicos y en los libros, quería escuchar y quería saber cómo, digamos, tratar de medir, digamos, no quiero que nos amarremos a ese término cuantitativo de medir las cosas, pero sí tener un poquito un panorama más amplio de ese consumo y esa relación, más que un consumo, una relación con los registros audiovisuales de la toma por parte como de la ciudadanía, ¿no? Entonces tiene como un componente cualitativo y un componente cuantitativo la investigación. En el componente cualitativo pues estaba la documentación sobre el tema, unas entrevistas con unos expertos relacionados con tanto los registros audiovisuales en el ámbito nacional como con la toma y el uso, la creación y el uso de estos registros en la toma del Palacio de Justicia. Entonces, en las entrevistas pude hablar con Álvaro Acevedo, uno de los periodistas reporteros que estuvo cubriendo durante 28 horas la toma del Palacio de Justicia. Por otra parte, con Tatiana Duplat también hablé, que en ese momento era la directora de Señal Memoria, que es una de las iniciativas más grandes que tenemos en el país de recuperación de archivos audiovisuales y sonoros también. Digamos que ese proyecto abarca un amplio espectro. Y con Manuel Salazar, que es el codirector del documental La Toma, que es para mí una de las obras más importantes referente al Palacio de Justicia que se han hecho en los últimos años. Para adentrarnos, también digamos que el acercamiento al término de memoria, como muchos de ustedes seguramente saben, no es unidimensional ni es desde una sola teoría, sino que podemos abordar la memoria desde muchos enfoques y también pues dependiendo de si estamos hablando de memoria individual o memoria colectiva o de esa memoria que se vive en grupo, quieran el nombre que le quieran dar, memoria cultural, memoria social, memoria histórica. Bueno, digamos que desde todos esos conceptos que existen, yo, digamos, situé mi investigación dentro de la teoría de la memoria colectiva de Maurice Halbach. Y digamos que para mí es fundamental el entender la memoria como un relato, ¿no? Pues digamos, ya lo han dicho muchos teóricos importantes, desde pues, gente, digamos, relacionada puntualmente con la memoria, Marita Sturken, entre otros, entender que nosotros pues digamos, esta forma de relacionarnos con el pasado en colectivo está totalmente ligada al relato, ¿no? Y que esos relatos pueden tener unos apoyos, sean materiales o sean imágenes, o en este caso sean audiovisuales, o incluso olores y bueno, otro tipo como de disparadores de la memoria,
diferentes teóricos pues también han hablado mucho acerca como de esta mediación de la memoria, ¿no? En donde, claro, en la época moderna los medios de comunicación, las redes sociales, pues todo esto toma un papel muy importante en la mediación de las memorias y obviamente se comienzan a desdibujar los límites entre las memorias personales y las memorias colectivas, precisamente por esas, por digamos, ¿cómo se dice eso? Esta avalancha de imágenes y de producción que tenemos por medio de estos nuevos medios, ¿no? Pero, digamos, la investigación sí se inscribe mucho en entender que así existan estas, como, pues, digamos, yo las entendí un poco, herramientas de la memoria, sí la palabra y el relato, pues digamos que tienen un lugar central sobre cómo funciona la memoria y la memoria colectiva. El contar es importante, ¿no? Y entonces, pues es cómo creamos esos relatos acerca del pasado y en específico sobre el Palacio de Justicia con apoyo de estos registros audiovisuales. Los registros, pues, bueno, todos o muchos de ustedes sabrán, la toma y retoma del Palacio de Justicia, pues es uno de los hechos más terribles de nuestra historia reciente. Duró 2 días entre el 6 y el 7 de noviembre, cuando un grupo de guerrilleros del movimiento M19 se toma el palacio por la entrada del parqueadero y pues se desata una batalla campal. Primero pues se toman rehenes, magistrados, empleados, civiles que estaban adentro pues haciendo diligencias dentro del palacio. Y pues posteriormente el ejército retoma con toda fuerza y sin escuchar las súplicas y los ruegos de los rehenes por detener el fuego, pues el gobierno recobra y protege la democracia, maestro, como la famosa entrevista del general Plazas Vega, para recuperar la toma del Palacio de Justicia. El saldo, todavía hay muchas cosas inconclusas en la investigación sobre el saldo que dejó la toma y la retoma, digamos como números imprecisos acerca de víctimas fatales, de desaparecidos e incluso de torturados, ¿no? Pues sobre esto pues ya ha corrido mucha tinta, mucha investigación también, pero sin embargo todavía hoy hay muchas cosas por esclarecer, sobre todo en el tema de los desaparecidos y de la responsabilidad de muertes que ocurrieron dentro del palacio. Algunas ya, digamos que la justicia, sobre todo la Corte Interamericana de Derechos, ha dado su veredicto en donde el Estado colombiano se encontró culpable de torturas y asesinatos. Esto fue en el 2014, de pronto se me va ahorita mal el año, o 2010, en este momento se me cruzó la fecha. Pero bueno, digamos eso como grosso modo sobre la toma y la retoma del palacio. Voy a avanzar, no sé si podemos rodar este video mientras que voy hablando, si me ayudan allá, David. ¿Lo tienes ahí a la mano? ¿Sí? ¿O lo paso yo acá? No te estoy escuchando, no sé si lo estás rodando. No te estoy escuchando, no Yo sé creo que lo si puedes lo estás pasar rodando. tú. No, lo puedes Ok, poner tú ahí. listo. Dura un minutico, voy a seguir hablando, no le voy a dejar sonido. Es para que veamos un poquito, pues para los que de pronto no conocen y vean la ponencia, pues estas imágenes han estado presentes en nuestro, digamos, hace parte de nuestras imágenes, ¿no? Como colombianos. Estos registros fueron tomados durante 28 horas, como lo dije ahorita. Los que estamos viendo en este momento hacen parte de la programadora, o bueno, de la productora Programar, que son quienes tienen el archivo más grande. En estos momentos tienen aproximadamente 10 horas de material sobre la toma del Palacio de Justicia. Digamos que dentro de la biografía cultural, lo primero fue hacer como
un barrido y una indexación y de cuáles son esos registros, dónde están, digamos que están instituciones privadas, públicas, nacionales o internacionales, porque hay material de en la televisión española sobre todo, e identificar por quién fueron creados, con qué finalidad, y eso, ¿no? Como una categorización o una catalogación más bien de qué registros están disponibles y todavía sobreviven pues después de ya pues más de 35 años. Durante la toma del Palacio de Justicia habían alrededor de 15 cámaras de medios nacionales e internacionales cubriendo la toma del Palacio durante las 28 horas. Si bien se presentó una censura en la transmisión de los registros a través de medios nacionales por orden del Ministerio de Comunicaciones de la época en cabeza de Noemí Sanín, las cámaras nunca pararon de grabar. Digamos, eso es una cosa importantísima que nos va a botar ya las 3 fases que identifiqué en esta biografía social de los registros, y es que ahora pues sí es muy común la prevención sobre todo de las fuerzas del Estado, aquí y en todas partes, de grabar, ¿no? De no me grabe o no me muestre la cara o bueno, como esa prevención, porque pues ahora todos tenemos una cámara en el bolsillo, o bueno, muchos de nosotros tenemos una cámara en el bolsillo. En el 85 no existía esa conciencia. Y a pesar de que no los dejaron transmitir, de que la orden para medios, incluyendo radio, que digamos que la radio fue la que más tuvo la oportunidad de contar las cosas, pues esto no pasó con las cámaras. Los restringieron para transmitir, pero nunca los sacaron de la Plaza de Bolívar. Los movieron sí hacia un lado, les restringieron como la movilidad dentro de la plaza, pues por la seguridad, pero jamás les pidieron que apagaran una cámara. Entonces esto es súper importante porque ellos pudieron grabar todo lo que quisieron, y esto precisamente pues nos bota ya a la primera etapa que yo identifiqué en esta biografía social, y es, perdón, se me va aquí un poquito más la presentación, y después es su primera etapa en vivo a través de las pantallas, ¿no? Al principio de la toma empezó a las 11 de la mañana, 11:40, si no estoy mal en este momento, de pronto me falla la hora, y casi inmediatamente los medios corrieron, había un evento cercano, pues igual, los medios, ustedes saben, los noticieros siempre actúan rápido, llegaron al sitio y empezaron a grabar y empezaron a transmitir. Para muchos, digamos, les llegará en la mente la radio transmitiendo, había gente adentro, hacía llamadas telefónicas, pues en esa época los celulares no habían llegado, poca gente tenía acceso a celulares, pero pues los magistrados, los guerrilleros del M-19 hacían llamadas desde el interior de Palacio para comunicarse con el presidente, con los medios, bueno, fue un momento de caos, ¿no? Pero desde el primer momento estuvieron ahí grabando y se alcanzaron a transmitir imágenes. Después de un par de llamadas con los magistrados, creo que hay una que de pronto ustedes recuerden, en donde el magistrado ruega al presidente de la República que pare el fuego. Nadie le contestó. Esto fue transmitido por radio. El Ministerio de Comunicaciones y pues los ministros que estaban reunidos en emergencia, se toma la decisión de dar orden de censura, de no transmitir, con la excusa de que las transmisiones estaban soplándole, o bueno, diciéndole a los guerrilleros cuáles eran las acciones que estaba tomando el ejército y la policía y el F2 afuera del palacio para retomar el control. Entonces se da la orden de no transmitir. La programación en televisión vuelve a la normalidad y solo hasta la noche en el noticiero se ven algunas imágenes nuevamente del palacio, sobre todo el Palacio en Llamas, que es otra de las imágenes icónicas que vemos pues aquí en el fondo de la pantalla. Digamos que en esta primera etapa, esas pocas imágenes que se pudieron transmitir
contribuyeron a la creación de algo que en psicología se llama los flashbulb memories, y son las memorias de cómo uno recuerda un evento que pertenece a la esfera pública, a la vida social, ¿no? A la vida pública de una sociedad. Y en donde, pues, por obvias razones, los medios de comunicación tienen una gran importancia, porque generalmente es a través de ellos que la gente tiene conocimiento de lo que pasa, de las cosas así, de las noticias nacionales, ¿no? De tragedias, podemos hablar de las Torres Gemelas, tragedias naturales como Armero, bueno, en fin. Entonces, lo primero, ya digamos como hacia la pregunta de cuál es ese rol de estos registros en la memoria en la memoria colectiva de los colombianos, es esa contribución a la creación de flashbulb memories acerca de la toma del Palacio de Justicia. Digamos que en la encuesta que hice, pues mucha gente, digamos, aseguraba haber visto y haberse enterado por los medios. Siempre mencionan mucho radio y televisión al mismo tiempo, porque pues en esa época la radio tenía de pronto más peso que el que tiene ahora, como en términos informativos, o que las redes sociales en estos momentos. Términos informativos. O que las redes se sociales. abrió el micrófono, ¿vas a decir algo? Margarita, te quedan un par de minutos para se ir abrió cerrando. el micrófono. Sí, ya voy a terminar acá con las etapas. Y pues digamos que esta creación de flashbulb, además de esta creación de flashbulb memories, perdón, me enredé, tenemos, digamos, como esa función de lo que hacen los medios, que varios académicos y teóricos mencionan como el ser testigo, ¿no? Y que ese material y esos registros se conviertan en una elemento que va a potenciar la memoria en el futuro, ¿sí? Elementos de memoria prospectiva. Eso en esa primera etapa. En la segunda etapa que identifiqué de estos registros audiovisuales fue su oficialización como patrimonio, y esto ya se refiere a cuando los registros son indexados en archivos de diferentes instituciones, se entran en este esquema de los archivos de conservación o de no conservación, como donde todas estas decisiones de qué se conserva, qué no se conserva, a qué se tiene acceso, qué no se tiene acceso, cuál es el costo de ese acceso, pues que digamos pasa con todos los archivos, con su proceso de institucionalización que le da, tiene unos pros y unos contras, como que pueden, bueno, entonces se considera importante y se va a preservar, se va a guardar, pero también digamos que corresponde a unas dinámicas externas de intereses políticos y económicos en los que se determina el acceso a estos archivos, ¿no? Se convierte en archivo, ya el registro deja de ser solo registro y se convierte en archivo, y pues entra en todas estas dinámicas a jugar. Estos archivos, como les dije al principio, están en instituciones públicas, en instituciones privadas también. En este momento no hay ningún tipo de restricción con la mayoría de los archivos, solo un tema de acceso monetario para las instituciones privadas. Tú, si quieres usar los archivos o algo, tienes que pagar por ellos, ¿no? Y pues dependiendo de qué institución sea y cuánto material quieres usar y para qué lo quieres usar, pues te cobran un monto, pero no hay una restricción en términos de acceso, en términos políticos. Sin embargo, hay unos archivos que en estos momentos hacen parte de cadena de custodia de procesos legales sobre el Palacio de Justicia, y esos sí son restringidos precisamente para ser parte de esa cadena de custodia. Y ya en la tercera parte, para terminar y para cerrar, estos registros después de estar en los archivos, pues se quedan ahí, ¿no? Y le dan esa potencialidad del archivo, y es que podemos volver sobre ellos y recontar la historia con apoyo de los archivos, ¿no? Con muchos intereses, existen documentales hechos como por queriendo demostrar la inocencia de personas como el general Plazas Vega. Pues ahorita no me da el tiempo como para explicar, pero también gente que quiere denunciar, que quiere justicia sobre lo que pasó. Entonces, digamos que ahí el archivo sabemos que es poderoso, sobre todo los archivos audiovisuales, por todo lo que nos pueden contar. Y esa tercera etapa ha sido eso, ¿no? Recontar la historia a través de estos archivos audiovisuales. Se han utilizado tanto en producciones documentales
con producciones de ficción, incluyendo hasta series como Narcos de Netflix, han utilizado estos archivos, ¿no? O sea, es una amplia gama. Lo que se puede contar y lo que se puede decir de los archivos, pues es bastante dependiendo del enfoque y del realizador, ¿no? Entonces, esta es la tercera etapa. Solo para un dato, es la primera vez que se usaron en una producción audiovisual. De lo que yo pude rastrear, fue hasta 1900, en la década de los 90, aproximadamente 8, 9, 10 años después, se hizo el primer documental acerca de la toma del Palacio de Justicia. O sea, sí hubo un tema de acceso a los archivos en las etapas tempranas, en los primeros años, pero luego se superó y pues, digamos, después de ahí se ha diversificado. Yo no incluí las producciones meramente hechas para YouTube porque pues no me daba la vida para la investigación, pero sí, digamos que hice un index de las películas y los documentales de TV y de cine estrenadas en salas que utilizaron estos archivos. Y para cerrar, pues ya cierro, David, déjame, ya digo la conclusión rápidamente, ya. Lo más importante de estos archivos tal vez es que han sido cruciales para hacer justicia. Aparte de todo, pues lo que podemos hablar de la memoria, estos archivos han sido determinantes para determinar culpabilidades y para esclarecer qué pasó realmente. Aunque no son suficientes, pero pues han sido cruciales para eso. Y un poco la conclusión sobre mi investigación es que si bien los archivos audiovisuales de la toma del Palacio pues han tenido diferentes roles dentro de la creación o dentro del ejercicio de la memoria colectiva y de los relatos que hacemos sobre lo que pasó en esa toma y retoma, aún hay mucho que investigar y sería lindo hacer una investigación en donde se haga un amplio panorama, incluyendo fotografías y archivos sonoros. Y ya, hay mucho por investigar todavía en esto. Qué pena se me pasó. Y ya, hay mucho por investigar todavía en esto. Qué pena se me pasó. Disculpe. Vale, Margarita, muchísimas gracias. Pues nada, sí, ahorita aquí tomamos algunas notas y ahorita hacemos pues como las preguntas al final. Quiero darle la palabra a Valerie, entonces para que comience también como con su disertación y ya pues ahorita comenzamos a hacer. Hola, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias a la Cinemateca, también muy contenta de estar participando en este conversatorio. Muchas gracias, Margarita, también por tu presentación. Iba a poner aquí el cronómetro. Bueno, mi nombre es Valerie Rojas, ya David me presentó también. Les voy a contar un poquito también como desde todo lo multidisciplinar que he atravesado ahí en mi vida y cómo llego entonces a estos temas. Estudié Ciencias Políticas en la Universidad Nacional, trabajé un tiempo como politóloga en Colombia y luego me establecí en Berlín, donde me he desempeñado como gestora cultural y programadora de algunos festivales. Sin embargo, también siempre en los inviernos intento estar ahí en conexión con Colombia y trabajo como asistente de dirección. Ahorita me encuentro aquí en el País Vasco, en San Sebastián, cursando un máster en la Elías Querejeta Cinescola en el País Vasco en la modalidad de curaduría de cine. Esta escuela también cuenta con otras dos especialidades que son creación y archivo. Entonces, como que ha sido una oportunidad muy importante y todo un privilegio poder pensar, tocar, preservar, restaurar, imaginar, oler, programar, recordar, guardar, proyectar. No solo pensar en hacer películas, sino cuestionarnos el pasado y plantearnos qué hacer con las que ya están hechas. Ha sido un lugar donde confluyen los tres tiempos del cine. Bueno, este proceso me ha dado la posibilidad de relacionarme con objetos de una manera distinta, donde puedo experimentar la intervención de lo orgánico, de lo fílmico. Pasando un poco al plano personal y ya después todo se unirá, les contaré que, bueno, les cuento, mi madre se llama Yurani Rojas, se graduó de la primera promoción de cine de la Universidad Nacional en 1992 y murió hace 5 años y a pesar de tener con ella una buena relación,
vivíamos separadas, entonces lo que hizo que no ahondáramos mucho en sus procesos creativos. Entonces, al entrar ya al plano material, les quiero contar, bueno, ¿qué es La Paz Colonial? La Paz Colonial es un cortometraje de ficción de 16 milímetros que se realizó en 1991. Son 132 metros de acetato que contienen 12 minutos a color y una película perforada magnética de sonido. El guión fue escrito por Pepe Sánchez y fue ganador del Concurso Nacional de Cortometrajes de Focine en 1981. Y este cortometraje, dirigido por Francisco Ramos y producido por Yurani Rojas, fue el trabajo de grado de la primera promoción de la carrera de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, la historia de este cortometraje está basada en dos personajes de la colonia del año 1650 aproximadamente, donde está doña Inés de Hinojosa y don Juan del Valle, que según relatos de El Carnero de Juan Rodríguez Freile, fue el primer obispo de Popayán y protector de los indios. La Paz Colonial entonces relata la historia de un encomendero español que es herido de muerte, pierde el habla, y don Juan del Valle, en la unción de los enfermos, relata algunos de los crímenes cometidos en la Abyayala de hace 500 años. En cuanto a la recuperación, restauración y digitalización de este cortometraje de ficción, pues estas cintas de 16 milímetros estuvieron guardadas 30 años. Se realizó la inspección aquí en la escuela, la digitalizamos también en un escáner Sintel y la película que contiene el sonido magnético fue extraído con el Film Fabric y aún hay que hacer ahí un trabajo de postproducción y bueno, todavía creo que se pueden sacar alguna información de esta cinta porque todavía no se ha podido restaurar la música y los efectos sonoros. ¿Cómo llegué a esta película? ¿Cómo llegué a este objeto? ¿No? Está rodeado de un montón de sincronicidades que están conectadas con la muerte de mi madre hace 5 años, como les digo, donde yo veo el espectro como una posibilidad, como mensajes que me hacen ver la percepción extrasensorial simplemente como una práctica de colonial. Las preguntas entonces que me planteo ahora con esta investigación es si los 5 sentidos son las únicas formas que tenemos para percibir otro tipo de comunicación, si hay alguna forma de comunicarse con la gente que ya no tiene un cuerpo. Personalmente ha sido un proceso donde he podido conocer a alguien aún después de su muerte, un retorno a esa doxa supersticiosa de nuestros pueblos originarios que también en el proceso de colonización se han intentado paulatinamente desechar y reemplazar por el canon moderno de racionalidad. Bueno, en este proceso de memoria, de archivos fílmicos, preservación, de las cuales estaba aprendiendo y que antes igual en mis procesos no había tenido acceso, de repente llegó a mi cabeza que un día caminando por la Candelaria con mi madre, cuando no sé, tenía 10 años por ahí, me señaló una casa de la Candelaria, me contó que habían rodado ahí un cortometraje con una prima y bueno, recuerdo que me dijo que ese material se había perdido, que no existía, que nada, que no estaba y que había sido utilizado como colas de película. En ese momento no había entendido qué era eso. Entonces, bueno, nada, lo di por desaparecido. Igual dije, bueno, ya estoy aquí estudiando esto, vale la pena indagar un poco más. Escribí a la Universidad Nacional a ver qué tenían en su acervo, a ver si tenían los trabajos universitarios de la carrera de cine y televisión, que ya tiene 30 años, pero encontré que sobre la producción audiovisual de los estudiantes solo se tiene desde hace 15 años algo de información sistematizada. Los trabajos de grado que están en soporte escrito y audiovisual fueron alojados en la Biblioteca Central, en el repositorio institucional, pero solo clasificaron los documentos escritos, más no las películas. Además, algunas películas se prestaban sin referencia y bueno, muchas no fueron devueltas, otras nunca las depositaron y bueno, aunque esto es parte de lo que ahora pueda hacerse esta recuperación, que no estaban en la universidad. Bueno, entonces con mi ánimo ya un poco bajo por esta noticia y darme cuenta que de pronto nunca iba a poder saber qué había hecho mi mamá, que nunca me había hablado de esto, y con un invierno aquí loco en San Sebastián porque llueve a granel para que esté todo tan verde,
Entonces empecé a visualizar que al final de esa semana tendría un regalo inesperado. Y puse una nota en la pared de mi cuarto y empecé ahí, bueno, nada, a subir este ánimo, necesito una sorpresa, una sorpresa. Bueno, busqué un poco en Facebook, llegué a uno de los compañeros de mi madre que me dio el teléfono de Francisco Ramos, el director del cortometraje, y luego de hablar un rato con él, me contó un poco de la historia del corto y me dijo que en efecto él lo tenía. Entonces pensé que me iba a enviar un archivo digital y todo iba a terminar, pero pues con gran sorpresa me mostró las latas de la película y justo al final de la semana me envió a España una nota, con una nota en el soporte de envío que decía regalo. Entonces yo súper emocionada. Bueno, cuando llegaron las latas, comenzaron a pasar una serie de causalidades que si se las cuento, pues no creo que me crean. Entonces les voy a relatar los hechos. El cortometraje entonces se realizó como trabajo de grado por un grupo de estudiantes de cine y televisión. Este grupo de estudiantes tuvo problemas para recibir el título universitario, ya que la directriz en ese momento era que el trabajo final tenía que ser en video y no en fílmico. Finalmente lograron graduarse después de pelear un montón, pero les pusieron la nota más baja después de una pugna para poder obtener el título con ese cortometraje en fílmico. Muchos desertaron también para no pelear ahí. Y para poder llevar a cabo la postproducción de este cortometraje usaron las moviolas del Instituto Colombiano Agropecuario, del ICA. En la universidad no estaba todavía estos aparatos, entonces el ICA sí las tenía, y esto sucede en muchos lugares de Abya, ya que los ministerios de Agricultura son los que tienen mayor acceso a recursos, han tenido siempre, entonces ellos compraban las máquinas, pero no se utilizaban. Entonces, para poder utilizarlos y terminar este film, lo que hicieron fue un acuerdo con el ICA para enseñarle a los trabajadores a manejar las moviolas y así ellos podían utilizarlas y terminar el corto. El vestuario lo pidieron prestado al Teatro Colón de Bogotá y bueno, hay algunos actores que sí eran actores y otros que no. Bueno, entonces, hablando de archivos audiovisuales universitarios de las diferentes universidades, casi siempre desarrollan contenidos audiovisuales cuyo objetivo se queda en una memoria de eventos académicos, investigaciones, pero este material generalmente está condenado a permanecer invisible, no se conserva, no se administra de manera adecuada. Además, al no poder ser digitalizado a soportes actuales, en un tiempo pues será imposible reproducirlos. Es por esto que se debe analizar siempre el estado de conservación y administración de estos acervos para reconocer la utilidad que representan estos fondos universitarios para reconstruir no solo la historia universitaria, sino también que nos sirva como una especie de sismógrafo de los flujos políticos, culturales y estéticos de una comunidad. Entre algunos de los archivos fílmicos universitarios destacados que funcionan desde hace rato está el de la Filmoteca de la UNAM de México, que opera desde 1960, el de la Universidad de Córdoba, de la Escuela de Ciencias de Información en Argentina, y por supuesto la Deutsche und Filmfernsehakademie de Berlín, la Academia de Cine y Televisión, que siempre ha colaborado desde su creación con la Deutsche Kinemathek. Entonces, todas las películas que han creado los estudiantes se archivan en la Deutsche Kinemathek y se incluyen en programa de préstamos. Entonces, es todo un ejercicio no solo de ver hacia atrás de cómo han sido esos trabajos de los estudiantes, sino también cómo ha sido el desarrollo pedagógico de la enseñanza de cine y televisión. Bueno, las películas, como casi toda obra humana, están sujetas a la labor destructora del tiempo. Son fascinantes, son frágiles, pero pues el peor enemigo de la memoria fílmica es el tiempo, pero también la negligencia. Esa es una paradoja, una película está hecha de tiempo, es su materia prima, como lo demostró Tarkovsky, así que la preservación del cine es nada más y nada menos que una lucha contra el elemento mismo que la sustenta. Cuando estaba preparando esto y estaba escribiendo, pensaba que no podía dejar de hablar de lo que pasó el pasado 29 de julio en la Cinemateca Brasilera, cuando una de las naves fue consumida por el fuego.
un lugar donde está la mayor colección audiovisual de Abya Yala, con un acervo de más de 250.000 rollos de películas, 1 millón de documentos, pues combustionaron. Esto desde el 2020 ya había sido anunciado. Es una violación material y simbólica contra la memoria de todo el continente, y donde el gobierno federal de Brasil no permitió el ingreso de los trabajadores a la Cinemateca. Y entonces volvemos a otra paradoja, un poco igual también lo que hablaba Margarita ahorita, entre archivo y Estado, ¿no? No hay Estado sin sus archivos, pero por otro lado, la propia existencia del archivo constituye una amenaza constante para el Estado y para algunos gobiernos. Entonces veo los archivos como fantasmas, ¿no? Vuelvo entonces a la muerte de la memoria, en este caso mi propia memoria, mi identidad y mi proceso de sanación también. Muchas fueron las cosas que quedaron sin desarrollar en esta relación con mi madre, pero cada movimiento de este archivo ha sido la oportunidad de comprender, de comprenderla y de comprenderme a través de esta materialidad. Entonces entiendo este cortometraje no como una obra resultante, no como un producto cultural, no como una mercancía, como muchas veces vemos el cine dentro de las lógicas de mercado, sino como una transformación a partir de descubrir el proceso que ha tenido la película hasta llegar a mis manos. Cómo reinterpretarla de manera crítica, donde analizo también su representación novelesca, su actuación exagerada y la precariedad también de su realización. Entonces la pregunta que me he hecho es, ¿desde dónde pensar estas imágenes? ¿Cómo reactualizar este archivo? ¿Y cómo pasar esa película a través de mí? Lo que estoy haciendo es una exploración ahorita del cine, como una expansión. Trabajo un poco con cine expandido para pasarlo a través de nosotros, no solo de mí, sino a través de la gente con la que trabajo también. Una experimentación con el material, a través de lo ritual, poner mi cuerpo en el espacio y de alguna forma canalizar los mensajes que vienen del pasado y llegan a mis manos. Ha sido un proceso no de pensar la película, sino de pensar con la película. Ha sido maravilloso entonces cómo continúan las sincronicidades en la presentación de fin de semestre ahorita a mitad de año. Para mostrar los avances del proceso, la escuela me asignó aleatoriamente como fecha de mi performance el 22 de junio al mediodía, y justo era el día en que se cumplían 5 años de la muerte de mi mamá. Y era como la primera vez que iba a mostrar el corto con un público, y bueno, hasta ahí como que todos como, ostras, ¿qué está pasando? Aún más increíble fue que justo después de mi lectura performática y cuando comencé a proyectar La Paz Colonial, la luz se fue, se fue la luz en el aula, y yo dije, uy, bueno, sobrecargué esto, tenía varios proyectores, lo sobrecargué, pero resulta que se fue en todo el edificio, que es el edificio de arte contemporáneo de San Sebastián, y se fue en todo el barrio. Y bueno, volvió la luz a las 2:02, que teníamos ahí unos videos, y fue muy loco porque al principio del performance había empezado con esta hora, diciendo que a esa hora era que había dejado de latir el corazón de mi madre. Mani Kaul, el cineasta indio, insiste en que no es necesaria justificación alguna, sino simplemente proponer que el reino de lo desconocido sea tomado en cuenta de manera directa. Para cerrar, quiero decir que el indagar, el volver visibles estos materiales, el invocarlos, nos sirve para la construcción de identidades en Latinoamérica, para replantearnos la forma en que hemos visto la historia, analizar nuestras fases de producción, de circulación, de consumo y cuáles han sido los elementos que han perpetuado una hegemonía y control en el circuito, los flujos de contenido cultural, los sistemas de representación colectiva y la colonización de nuestros archivos por temas, en algunos casos presupuestales, y en muchas ocasiones nos restringen el proceso de apropiación y conocimiento de nuestro material, nuestra historia y nuestra sanación. Entonces, quiero compartirles un extracto de La Paz Colonial para que vean un poco de lo que estaba hablando. Me indican ahí si ya lo pueden ver.
Sería mejor que su señoría se dedicara a asistir a los indios, ya que es su protector, mas no a mi pobre hermano. Los indios necesitan asistencia, pero del cuerpo. El señor encomendero de su alma. Iré a rezar. Buena falta le hace. Dios los bendiga. Parece que el señor encomendero saca buen provecho de sus encomendados. Su señoría. Difícil le será confesarlo. Ha perdido el habla. No hay problema, sabré ayudarlo. Noni pater et filius ad Spiritus Sancti. Amén. Don Pedro de Miranda, encomendero de Síquina y Tocarema, a quien se ha dado de comer en este reino, privado del habla como está, hablaré por su conciencia. Y porque no debe olvidar que su majestad, nuestro rey, desea que estas encomiendas sean para el bien material y espiritual de estos indios. Y habiendo sido agraciado con una porción más que generosa de estas tierras, usted privó de muchas más a sus dueños naturales, para lo cual suscitó guerras entre ellos mismos, y aprovechándose del caos se las robó. Qué rápido olvidó cómo en España, su tierra, no llegaba a ser más que un vulgar oficial de herrería. Y ahora aquí se da aires de caballero, gracias al sufrimiento y la sangre de muchos indios, a los cuales usted solo desprecia. Vi también a una india cristiana, a la que ustedes llaman señora. La pobre está agonizando, y casi sin aliento me lo contó todo. No supo darle noticias del oro del cacique Imbo, y por eso usted la colgó de los dedos de los pies y le mandó a dar azotes en todo el cuerpo y le quemó la piel con un hierro al rojo vivo. Ellos han tenido que abandonar sus propias siembras y a veces sus familias para venir a servirle a usted. Basta, Juan del Valle. ¿Qué más parece inquisidor que confesor de un cristiano? En estos lares, mi querida señora, no hay cristianos. Tampoco hay servidores de Dios ni del rey, sino traidores a la misericordia divina y a las leyes. ¿Cuándo se ha visto que un obispo intervenga en negocios de leyes? Son negocios de conciencia y por lo tanto atañen a un obispo. Termine su ministerio. He concluido. La absolución. No puedo darle la absolución a alguien que ha cometido pecados tan abominables. Listo. Acabé. Acabé. Gracias, Valerie. Quiero pues darle entonces la palabra al doctor Wolfgang y ahorita entonces también pasamos a conversar. Ok, ya, muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias a la Cinemateca por la invitación. Desde el acuerdo final, el cine colombiano ha aportado varias producciones sobre el conflicto armado y el postconflicto que contribuyen a la construcción de una memoria colectiva. En este complejo campo histórico-político, el cine popular, por ejemplo, el de género, no tiene el mismo crédito que el cine de autor o el documental en un discurso político, social o cultural. Sin embargo, en su libro Los géneros cinematográficos, Rick Altman pregunta, ¿qué nos pueden enseñar los géneros sobre las naciones? Ya no.
Para discutir una respuesta provisional, mi ponencia aborda el análisis y la comparación de dos productos audiovisuales de los últimos años, la serie Distrito Salvaje de Javier Fuentes León y Carlos Moreno, Colombia 2018, y la película Alma de Héroe de Orlando Pardo, Colombia 2019. Ambas producciones ejemplifican las enormes tensiones sociopolíticas que han marcado la sociedad y el cine colombiano desde la firma del Tratado de Paz. Las historias de Alma de Héroe y Distrito Salvaje son diametralmente opuestas. Alma de Héroe es la historia de un militar que busca a su mejor compañero secuestrado y capturado por el enemigo. Distrito Salvaje es la historia de un excombatiente y su reintegración en la vida cotidiana que junto con un fiscal lucha contra el gobierno, respectivamente contra la corrupción e intrigas. Alma de Héroe sigue la dirección de la ciudad a la selva. Distrito Salvaje sale de la selva y entra a la ciudad. Alma de Héroe es la mirada al conflicto armado en el pasado. Distrito Salvaje cuenta su historia en el presente y mira al futuro. Sin embargo, existe una característica que une los dos productos audiovisuales. Ambos son películas o series de género. Podemos entender que las películas de género usualmente siguen códigos y convenciones específicos, la semántica. Por ejemplo, conocemos en las películas del oeste, el paisaje, el sombrero, etc. Esa es la semántica. Y como los códigos y convenciones están estructurados de una manera específica en la historia, la sintáctica. Para contar su historia, las películas de género usan oposiciones binarias, muchas veces oposiciones binarias. Por ejemplo, el género del oeste es sobre la civilización versus la selva o el individuo versus la comunidad. Alma de Héroe pertenece al género de película de guerra combinada con una historia de amor. Entonces tenemos soldados, uniformes, batallas y el afiche muestra es una película sobre la guerra, es una película de guerra. La película cuenta la historia de dos amigos militares. El teniente Miguel Tavares está enamorado de Selma, la hermana de su mejor amigo, el teniente Alexander Cohen. Cohen es secuestrado por un grupo enemigo durante una arriesgada misión. Ordenada a rescatar a su amigo, Tavares pierde el vínculo con su novia y ella empieza a desconfiar de su amor. Por mucho tiempo, durante su misión militar, Tavares no se entera de que Selma padece un peligroso tumor cerebral. En el momento en que Tavares rescata a Cohen en la selva, el enemigo le dispara por la espalda. En el funeral, la recuperada Selma se entera de que Tavares quería casarse con ella. Alma de Héroe recibió una gran atención por parte de la prensa, pero si se compara la prensa diaria colombiana sobre la película, esta sigue casi sin excepción las declaraciones del director y guionista de la película Orlando Pardo. Según Pardo, la película no es una película bélica, sino una película sobre la amistad y el amor en el sentido de Shakespeare. Para él, la película es un homenaje a los soldados cuyas historias son desconocidos. Alma de Héroe, según Pardo, tampoco es una película política y no permite cualquier interpretación política. Con Alma de Héroe, Pardo quería dejar al país, abro comillas, una pieza de memoria histórica, cierro comillas. Sorprendentemente, en ninguna de las críticas se habla de la película en sí o se contrastan las declaraciones de Pardo con su película, porque la película transmite una imagen completamente diferente a la que pinta Pardo. Para entender mejor la película vamos a identificar las oposiciones. Como el título ya lo indica, la historia se trata de un o los héroes versus los no héroes, normalmente llamados los enemigos, los perdedores, los malos. Tenemos un ejército bien organizado versus un enemigo desorganizado. El ejército es de hombres versus una composición de jóvenes, niños y mujeres del lado del enemigo. El ejército comunica o habla versus la no comunicación. El enemigo no habla. Al respecto de los papeles de géneros en la película, también tenemos oposiciones. El hombre del ejército es macho, es decir, no es gay, homosexual. El hombre en la batalla versus la mujer en la casa, y la mujer en la casa, muy honesta, versus la mujer insidiosa al lado del enemigo.
Y una oposición que me parece muy interesante es la representación de la selva o del bosque. Tenemos la selva, el lugar de las batallas, versus el bosque o el parque. Entonces, uno podría decir selvas organizadas y limpias. Podemos resumir, las oposiciones se orientan al orden contra el desorden. ¿Cómo se presentan las oposiciones en la narración? Aunque la película habla de un conflicto armado, la apariencia del enemigo llamado bandidos no es la de una unidad militar, sino la de un grupo de jóvenes vestidos con camisetas, gorras de béisbol o pañuelos en la cabeza. Los bandidos no se comunican entre sí o hablan un idioma muy básico. Y cuando Tavares detiene a algunos de los bandidos en busca de Cohen, es una mujer la que dispara a su compañero de 15 años que está a punto de comunicar a Tavares el paradero de Cohen. Al dibujo tópico del bien y el mal se une el hecho de que la película apunta a los roles tradicionales de género. Mientras los hombres luchan y no son homosexuales, como nos enteramos al inicio de la película, la mujer espera en casa y sufre. Sufre, claro, porque tiene también, o sufre más porque tiene un tumor cerebral. La desviación de la norma, como muestra la mujer que mata al joven, lleva a la ruina o al crimen. En la lógica de la película, el enemigo será asesinado al final de la misma y para justificarlo, Parda utiliza una pérfida retórica visual. El ataque de los bandidos al pelotón de Cohen al principio de la película está representando en parte en cámara lenta y con un hiperrealismo que, según Pardo, es importante en la escena. La sangre, los cuerpos desgarrados y mutilados y las extremidades que vuelan por el encuadre ambientan de forma vívida el horror de un enfrentamiento militar. No se ve un sufrimiento similar por parte del enemigo, pero sí su aniquilación al final de la película desde los helicópteros militares. En un traveling, un movimiento de la cámara de abajo hacia arriba, la cámara se desprende de un campo verde y vemos cómo huyen los enemigos y se convierten en oscuros píxeles, igual que insectos despersonalizados que luego son acribillados sin esfuerzo desde helicópteros. Distrito Salvaje es una serie de acción y de thriller político e igual que Alma de Héroes, la serie también trabaja con oposiciones binarias, sin embargo de una manera muy distinta. La serie cuenta la historia de excombatiente John Jiver, conocido como JJ, quien fue reclutado por las FARC cuando era un joven adolescente. En el transcurso de su reinserción en la sociedad colombiana, es contratado en una misión secreta por el gobierno, personalizada por la fiscal Daniela León, para descubrir una serie de asesinatos y un escándalo de corrupción relacionado en la capital, Bogotá. JJ es un ejército de un solo hombre que lucha por su independencia y libertad. Su hijo proviene de una relación con un rehén estadounidense secuestrado por las FARC que murió intentando escapar. Igual que Alma de Héroe, Distrito Salvaje recibió una amplia respuesta de la prensa, elogiando en particular su enfoque en un excombatiente como protagonista y su tratamiento sobre la corrupción. Y no deja de ser una cierta ironía que en la serie el gobierno colombiano necesita la experiencia de un excombatiente para resolver sus problemas políticos. Las oposiciones binarias en Distrito Salvaje podemos definir como tenemos la lucha entre el bien y el mal, el individuo versus una red de enemigos invisibles, la justicia contra la corrupción e intrigas, la verdad en la historia versus la mentira en la historia, mujeres contra hombres, el pueblo versus la oligarquía, la violencia versus la paz, o también podemos decir la paz versus la violencia. En resumen, es la injusticia contra la injusticia. Distrito Salvaje conecta la historia del país con los acontecimientos que rodean a JJ. En una serie de flashbacks se cuenta la biografía de JJ y al mismo tiempo se recuerdan diferentes momentos del conflicto armado. El reclutamiento de JJ cuando era niño por parte de las FARC,
el asesinato de niños por parte de paramilitares y las FARC, los sangrientos conflictos durante la presidencia de Álvaro Uribe, que declaró la derrota de la FARC como objetivo nacional, y la toma de rehenes como fuente de ingreso para las FARC. Los flashbacks se integran en una línea argumental que aborda diferentes aspectos de la vida cotidiana en la ciudad y que puede ser identificado por el público colombiano como una historia nacional. Los programas de rehabilitación de excombatientes de las FARC, la discriminación del hijo de JJ Mario en un colegio de élite, la lucha contra la corrupción devoradora del Estado en el país, poniendo como ejemplo la ficticia empresa constructora Sangamacht, que es una clara alusión al caso Odebrecht. ¿Cómo podemos entender Alma de Héroes y Distrito Salvaje al respecto de la nación? O en las palabras Rick Altman, ¿qué nos pueden enseñar los géneros sobre las naciones? Los medios audiovisuales tienen un significado importante en la construcción y la definición de la nación. Ellos tienen una función autoafirmativa nacional porque ofrecen a nuestra memoria imágenes para contar la historia de nosotros, de nuestra comunidad o de nuestra sociedad. En este sentido, la directora de Proimágenes Colombia, Claudia Triana, describió a los cineastas colombianos como nation builder, es decir, como arquitectos o constructores de la nación. Sin embargo, creo ella no pensó en el cine popular. En el contexto de una memoria nacional, la historiadora austríaca Heidemarie Uhl señala que la memoria nacional depende de quien tenga el poder de interpretación sobre el pasado. Y este poder, abro comillas, en una sociedad pluralista y diferenciada, no se limita a un grupo, sino que siempre está controvertido y desafiado, cierro comillas. La controversia sobre Alma de Héroe fue articulado por la investigadora de cine Alejandra Meneses en una carta abierta a Orlando Pardo. Para ella, Alma de Héroe se ubica diametralmente al lado opuesto del proceso de paz, porque la película no permite en ningún momento el diálogo entre las víctimas y los victimarios. Para Meneses, abro comillas, son las imágenes como Alma de Héroe y otras similares las que no nos permiten dialogar y en vez de eso nos distancian. Es completamente política esa acción, cierra comillas. Alma de Héroe en su estructura fílmica, simple, estereotípica y dramáticamente predecible, y en su discurso se detiene a la desgastada dicotomía de ganador y perdedor. Analizando Distrito Salvaje en forma detallada, se muestra que los oposicionales binarios son más complejos. Ya el inicio, durante los créditos iniciales, estamos confrontados a una invasión de lugares. La selva colombiana, durante muchos años, escenario del sangriento conflicto entre militares y las FARC, se transforma en otra selva, la selva de cemento de la capital y metaciudad Bogotá. Los altos edificios cubiertos de enredaderas se unen a los sonidos de la selva y se funden con el ruido metropolitano de la ciudad. La guerra no ha terminado, sobre el campo de batalla se ha desplazado de la selva de la ciudad. Segundo, el protagonista es tan bueno como malo. Entonces tenemos, sí, las oposiciones más complicadas. Y también los otros protagonistas no muestran una clara caracterización. La fiscal escoge un camino en cual se pierde su esposo. JJ, como la fiscal, nunca están seguros del lado en cual se ubican. Finalmente no sabemos qué y quién controla la ciudad, la justicia o la corrupción. Al igual, Alma de Héroe, podemos decir que Distrito Salvaje también trata sobre un hombre fuerte, pero por el contrario de Alma de Héroe, Distrito Salvaje no conoce mujeres débiles. La serie muestra, sin excepción, mujeres fuertes, determinadas e independientes. En el caso de la comisaria investigadora Giselle Duque, se trata de una comisaria homosexual, lo que no es 100% aceptado en la conservadora Colombia. Otra mujer fuerte es la fiscal Daniela León, en cuyo nombre actúa JJ para proporcionarle las pruebas de corrupción y asesinatos. Daniela
León, la fiscal, es la alma gemela de JJ. Ella también procede de una familia campesina, humilde y sencilla de campo. Su hermano murió a causa de una mina antipersona porque no puede leer la señal de advertencia por falta de educación. León representa el éxito a través de la educación pública de la que JJ se vio privado y que solo puede realizarse en la siguiente generación a través de su hijo, aunque y muy oportunamente dar un sistema educativo crónicamente infradotado en una escuela privada. Existe una interesante variación en cuanto a la representación de la homosexualidad de la comisaria Giselle Duque. Sin embargo, la serie discute la homosexualidad de la comisaria. La serie es consciente de la sanción social y de la desviación de la norma sexual. Se relata en la segunda temporada de Distrito Salvaje a través del asesinato de la comisaria en el mismo momento en que él que sostiene relaciones sexuales con una mujer. Además, Distrito Salvaje incluye otros géneros en su historia. Tenemos el género de Coming of Age, la adolescencia de Mario, el hijo de JJ. Debido a su extraordinario desempeño escolar, Mario tiene la oportunidad de ser aceptado en un colegio de élite en Bogotá, donde se enamora por primera vez y es expuesto a la malicia de sus ricos compañeros de clase. Segundo, hacia el final de serie, Distrito Salvaje también toma prestado del género de Best Buddy, el mejor amigo. Se desarrolla una colaboración amistosa entre JJ y la comisaria Giselle Duque, aunque inicialmente desconfían el uno del otro. Para Rick Altman, abra comillas, los géneros no son tan solo disposiciones formales de características textuales, también son dispositivos sociales que utilizan la semántica y la sintaxis para asegurar la satisfacción simultánea de múltiples usuarios cuyos propósitos son aparentemente contradictorios. Es decir, que los géneros son esquemas reguladores que facilitan la integración de facciones diversas en un tejido social unificado. En este sentido, los géneros funcionan como las naciones y otras comunidades complejas, y hasta puede que los géneros nos pueden enseñar cosas sobre naciones, cierro comillas. Los géneros, como las naciones, nunca han sido estables, así críticos o políticos quieran probarnos lo contrario. Los géneros cambian en el tiempo, se modifican, incluyen nuevos elementos y excluyen otros que ya han pasado a la historia y así nos muestran nuevas constelaciones. Si uno cree en la afirmación de Claudia Triana de que los directores colombianos son los constructores de Colombia, Alma de Héroe y Distrito Salvaje construyen naciones muy diferentes. Una, Alma de Héroe, en la que sin cambio social seguirá habiendo vencedores e vencidos, y una, Distrito Salvaje, que está mediando entre el pasado y el presente, entre los problemas sociales en los que hay que trabajar en el futuro junto a víctimas y victimarios. En este sentido, deberíamos entender el cine popular no solamente como diversión, sino como un sismógrafo que muestra las fricciones de una sociedad polarizada y una contribución para reflejar la nación en el futuro. Muchas gracias, Wolfgang. Bueno, a Valerie y a Margarita. Yo quisiera como empezar a abrir la sesión de preguntas. ¿Tienes una preguntita? Ah, perfecto. Ahí el colega Oscar te va a pasar el micrófono. Entonces voy a empezar. Yo también tengo varias preguntas y comentarios. Entonces acá, si quieres te puedes presentar. Ellas no te van a ver, pero pues te pueden oír. Entonces, adelante. Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Camilo, soy estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional. Entonces, si me descacho por algo de cine, perdónenme que soy solo un curioso. Mi primera pregunta va para Margarita. Bueno, va así. ¿De dónde provienen los registros? ¿Sí me escuchaste bien? ¿Sí? Sí, sí, bueno.
La voy a repetir por si las moscas. ¿De dónde provienen los registros? Esta pregunta la encamino al reconocimiento del colectivo y sus actores. Entonces yo personalmente reconozco 3 actores: Estado, ciudadanía e insurgencia. Porque inclusive dentro de estos amplios actores existen variedad de poblaciones. Entiéndase, por ejemplo, en el Estado están los militares rasos y comandantes, en la ciudadanía, trabajadores, personal extranjero por la zona turística que es la Plaza de Bolívar, y pues en la insurgencia están trabajadores también, campesinos y estudiantes que en algún momento se afiliaron a la guerrilla. Entonces estos actores cuentan con material audiovisual, por ejemplo, entiéndase algún militar grabando la escena, o inclusive dentro de la toma del palacio algún guerrillero haciendo una toma audiovisual para mandársela al comandante o cosas por el estilo. Y pues si realmente si este material existe o se cuenta con él. Y aquí aprovecho también para preguntarte, como te digo, perdón si me extiendo, y es ¿cuál actor a ti más te llamó la atención, ¿sí? Dentro de esa amplitud. Bueno, la siguiente pregunta. eh, por qué crees tú que el Estado no permite la divulgación en vivo de este suceso? ¿Sí? Y como tercera es, ¿cuándo se oficializa, cuando se oficializa el material, o sea, se absorbe por el Estado, se deja de lado o se apropia el material audiovisual de la ciudadanía o la insurgencia? ¿Sí? O sea, ¿en qué consta un poco la oficialización de ese material? Yo no sé si también puedo dar las preguntas al doctor, aprovecho de una vez, ¿sí? Bueno, pues, bueno, más que preguntas, y en el sentido de que esto es una cátedra, pues voy a aprovechar también como para dar una serie de opiniones, que igual a uno le genera como cierto miedo por la coyuntura política de este país en este momento y de toda la vida. Y pues aprovecho para dar esta opinión, y es que según lo que yo logro interpretar de la exposición del doctor, es que este cine, en donde tenemos ejemplos como Distrito Salvaje o Alma de Héroe, es un tipo de cine que propugna la hegemonía cultural de la contrainsurgencia. Entiéndase, y se ve a la insurgencia únicamente como enemiga, ¿sí? No hay nada detrás de ahí, guerrilleros y su falsa inserción, ¿no? Entre comillas. Se deja de lado, por ejemplo, las razones culturales, emocionales que llevaron al campesino o al ciudadano urbano a la insurgencia, precisamente, que eso es un campo de investigación desde la misma sociología, ejemplos varios: Miguel Ángel Beltrán, profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, Alfredo Molano, también, que postulan precisamente cómo llegan estos personajes allí, y no sencillamente la única coerción que normalmente los medios oficiales y este tipo de cine pues dilucidan. Y pues en algún momento también se dijo que, bueno, una frase muy importante, ¿no? Y por parte de alguien que en este momento pierdo el nombre, y es: no voy a permitir que que la película se politice por ningún motivo, bajo la excusa de que las historias de los militares nunca se cuentan, pero está más que contada, digamos. Realmente las historias olvidadas están en el campo, precisamente de los actores de la insurgencia y de los actores de las víctimas del conflicto armado. Esa es realmente la historia olvidada, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver, y precisamente yo aclaro al comienzo que uno le da miedo hablar así por la situación del país, de por qué en el proceso de paz uno no ha visto al Estado pidiendo perdón. No está, el Estado no ha pedido perdón en absolutamente nada, sigue con la misma, por medios de comunicación, en su hegemonía contrainsurgente, pero él no pide perdón, ¿sí? Y ya para último, pues digamos, hay más varias cosas, pero creo que ya me he demorado un poco. Frente al cine popular, me gustaría recomendar un documental que lo hace un proceso campesino en el 2006, que se llama Voces del Suroccidente, ¿sí? Se encuentra en YouTube, y es impresionante cómo ellos intentan exponer su realidad mediante el documental, pero es únicamente violencia, y violencia por parte del Estado, y además lo aclaran, ¿sí? Y aquí es donde comenzamos con los comentarios disímiles,
donde un campesino dice, hermano, a nosotros las guerrillas, en esta lucha popular y campesina que estamos llevando a cabo en el 2016, no nos han tocado, pero sí tenemos muertos por parte del Estado, ¿sí? Entonces, yo en ese sentido reconozco el cine popular, intentando mostrar un poco lo que sucede en estas zonas y que lastimosamente en lo urbano a veces no lo comprendemos. Entonces, esa fue mi intervención. Muchas gracias por escucharme. Gracias. ¿Nos recuerdas tu nombre? Camilo. Camilo. No sé entonces si quieres iniciar, Margarita, respondiéndole a Camilo y ahorita le damos la palabra. Bueno, espero que no se me quede nada por el tintero. Antes quiero agradecer a Valerie y al doctor Wolfgang por sus ponencias maravillosas. Yo también tengo preguntas, ahorita espero poder hacérselas. Para Camilo, bueno, sobre lo de que preguntas en la categorización que tú haces de actores, pues digamos, como lo interpreto yo, la mayoría de los registros en general se hicieron desde la población civil, ¿no? En ese momento, digamos, los que grabaron fueron los medios, en el conocimiento que yo tengo. Sin embargo, el papel de los medios en la toma y retoma del Palacio de Justicia, que es importante siempre decir que hubo una retoma, fue un poco diferente a lo que estamos en estos momentos viviendo con los medios masivos, ¿no? Y con los medios de televisión y los hegemónicos. Y es que en ese momento los medios, digamos, estaban interesados en cumplir una labor periodística, sin sesgos, digamos, en el momento del cubrimiento, porque es que una cosa es el cubrimiento y otra cosa es la transmisión, ¿no? Y la interpretación que se hace. Hace poco tuvimos un caso durante el paro de este año, no sé si lo vieron, la gente en la Loma de la Cruz en Cali pidiendo el cambio, pues en protesta, y la interpretación desde los que estaban en la protesta era: estamos acá, estamos unidos, estamos en paz, y queremos es un cambio, estábamos cansados de esto, no sé qué. Y RCN sacó una noticia en su noticiero de la noche diciendo que la gente estaba reunida en la Loma de la Cruz celebrando que habían retirado la reforma tributaria, celebrando que el gobierno estaba escuchando, o sea, una interpretación totalmente distinta de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, por un lado está el cubrimiento de los medios que hacen parte de la población civil, ¿no? Del actor, de la ciudadanía. Y en ese caso puntual de la toma del Palacio de Justicia fue así, ese cubrimiento fue. Desafortunadamente, solo se podía tener acceso a lo que les comenté un poco al principio, y es, ellos no les dijeron en ningún momento que no grabaran, pues esto lo sé por la persona que entrevisté que estuvo las 28 horas ahí en la Plaza de Bolívar. Ellos recibían los tapes y los enviaban, pero ellos no se movieron en ningún momento de la plaza. Y nadie les dijo que no grabara, simplemente los restringieron el paso como al espacio interior de la Plaza de Bolívar, pero nunca nadie les dijo que apagaran las cámaras. Desafortunadamente, y en los recuentos que hacen varios periodistas sobre lo que pasó en las 28 horas de la retoma y la toma del Palacio, entre ellas Ana Carrigan y Olga Bear, que tuvieron la oportunidad de hablar con guerrilleros del M-19. Algunos de ellos escaparon, disfrazados de civiles, y ya en este momento no recuerdo si es en el libro de Olga o en el de Ana Carrigan, que tuvieron la oportunidad de hablar con ellos. Nunca se habla de imágenes hechas dentro del Palacio, de los medios, o sea, no sabemos nunca qué pasó adentro. Digamos que esa reconstrucción de los hechos dentro del Palacio ha sido por medio de evidencia criminalística y por testimonios, ¿no? Y como por la cronología que se ha logrado establecer, unos incendios o unos desplazamientos. Finalmente, los rehenes que quedaron en uno de los baños de uno de los costados del Palacio, junto con los guerrilleros que quedaban, ya liberaron los últimos rehenes y el ejército entró a terminar a los guerrilleros que quedaron adentro. O sea, los mataron pues a todos. Unos pudieron escapar disfrazados de civiles, pero imágenes de eso que sucedió adentro no existen o no se han recuperado hasta donde yo tengo conocimiento, hasta donde llegó
mi investigación. Yo esta investigación la hice en 2016, sin embargo, para mí el tema del Palacio de Justicia es muy importante, digamos que me mueve mucho y sigo las noticias y sigo lo que pasa también con los procesos judiciales y todo lo que pasa con los desaparecidos. Entonces, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay imágenes hechas por ningún actor desde el interior. Lo que sí existe, y sí está relatado, por ejemplo, en el libro de Anna Carrigan, que se publicó en el 93, o sea, 8 años después de la toma del Palacio de Justicia, son comunicaciones de radio de los policías y del ejército. Eso sí existe. Y sí están, digamos, no te puedo decir en este momento en dónde están, porque como mi investigación se basaba en lo audiovisual, no podía, pues no me daba el tiempo para rastrear lo sonoro, pero sí sé que existen y, digamos, como de parte del Estado, están esos registros. Y hay transcripciones en algunos libros de apartes de esos registros sonoros y esas comunicaciones que hay de radio. Que, digamos, las que yo alcancé a leer en lo que vi publicado y de pronto tal vez en el informe también que hay de la Comisión de la Verdad, también creo que hay, ya en este momento me falla la memoria sobre esas grabaciones, pero hay unas transcripciones. Digamos que no hay como nada, digamos, determinante que inculpe a X o Y, ¿no? Digamos que en eso creo pero sí hay como conversaciones y sí están ahí, sí existen, desde la parte del Estado. Por otra parte, todos los archivos son, tú me preguntas cuál para mí es más importante, pues entendiendo que todos vienen desde la ciudadanía, de estos medios que tenían el afán de cubrir qué era lo que estaba pasando, pues porque la guerra llegó a la ciudad, ¿no? Por primera vez, esto es antes de la época de los atentados, de la guerra de los carteles. Entonces, pues la guerra llegó a Bogotá, al corazón del país. Ya no era una cosa alejada por allá en el campo que le importaba solo a los que los afectaba y al resto, pues, en su casa tranquilos, ¿no? No. La gente le llegó a la puerta de la casa el conflicto y le dijo, ¿qué hubo? Acá estamos y esto es en serio, ¿no? Entonces, ese era el afán de cubrir qué era lo que estaba pasando y todas las imágenes son, pues son importantísimas. Es el momento en que todavía como los archivos están desperdigados en diferentes archivos, hay en Televisión Española, están acá en Programar, es el momento en que todavía cuando se vuelve sobre esos archivos se encuentran cosas nuevas. Hace un par de años, como para ubicarlos un poquito, el tema con los desaparecidos es que hubo un desorden terrible a la hora de levantamiento de cuerpos en el Palacio. Y pues junto con todo lo que estaba pasando, bueno, el caso es que durante los últimos años, desde el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se ha ordenado que hay que hacer lo posible por encontrar a los desaparecidos. Todas las investigaciones necesarias. Hay muchos restos que están en la Universidad Nacional a cargo, en el Laboratorio de Antropología, y con la ayuda de una comisión de expertos de Argentina, digamos que se ha vuelto sobre los restos, organizarlos, y lo que pasa es que ahora hay gente que ha aparecido, que estaba en la lista inicial de los desaparecidos, que la mayoría era personal de la cafetería, se encontraron que los restos están, y también que se han entregado restos confundidos, entonces gente que creía que había enterrado a sus muertos, en este momento tiene a sus familiares desaparecidos. Y en esos registros, volviendo sobre esas cosas, hay gente que ha visto salir a familiares que creían que habían muerto dentro del Palacio, verlos salir con vida y siendo llevados a la plaza, a la Casa del Florero. Entonces, digamos que este tema de los archivos son una cosa que todavía hay mucha tela por cortar en términos de esclarecer cosas, más allá de lo que podemos hablar aquí en términos teóricos y lo que significa para la memoria para la memoria colectiva, para la memoria individual o la memoria histórica, como tú lo quieras llamar y desde donde lo quieras tomar, más allá, y es en el ámbito judicial, en el ámbito de esclarecimiento, ¿no? de los hechos. No voy a hablar de la verdad, porque es un término también conflictivo. Entonces, pues sí, hay mucha tela por cortar y pues por mí quisiera verlos todos, ¿no? Pero pues es difícil, ¿no? El acceso no es fácil, pero son bastante interesantes. Y creo que me habías preguntado, creo que esas eran las dos preguntas, no sé si había otra cosa.
me corrige si... No te estamos escuchando, David, estás en silencio, o sea, nosotras no te oímos. Nosotras no te oímos. Sí, ¿será que me pueden activar ahí el micrófono? Margarita, ¿puedes ahí como respondernos en un minutico lo último que querías como decir? Porque ya nos toca como pasar a la siguiente pregunta. Pero mientras te vas acordando, yo estaba por preguntarte sobre lo sonoro justamente porque yo no soy experto en todo el tema del Palacio de Justicia, pero sí había oído, por ejemplo, el tema de las grabaciones de los militares. Fueron realizadas en teoría por radio, no sé, radioemisoras aficionados, o sea, habían como estos personajes que experimentaban con antenas de radio en los 80 y fueron, o sea, no fueron las radios oficiales ni emisoras comerciales, sino que eran radio escuchas, no sé, no eran como radioemisores aficionados que jugaban como con esas, experimentaban con esas antenas y son los que logran coger la frecuencia, hasta donde tengo entendido, la frecuencia de los militares y ahí es donde se cogen esos relatos y solo hasta hace unos pocos años se develan esos, porque quizás las cámaras todavía no eran tan populares como lo pronto sí lo tenemos hoy, las cámaras de televisión y las cámaras estaban un poco más en manos de estas grandes cadenas e incluso del Estado. No sé si quieres, ya para cerrar y sí. darle la palabra al doctor para responder. Sí, pues no estoy segura de lo de las radioescuchas, por lo que te digo, mi investigación no alcanzó a entrar en ese tema sonoro, es un trabajo posterior que espero se pueda realizar o que alguien lo realice, es importante también. No estoy segura de la categoría, sé que existen, en este momento no te puedo decir cómo las adquirieron, porque sí recuerdo que, si no estoy mal, están en el libro de Ana Carrigan, y ella dice que fue muy difícil acceder a esos archivos en ese momento, ¿no? O sea, como que toda la información era muy complicada de conseguir en los años siguientes a la era en ese momento como una cosa súper clara. Una pregunta y es lo de la censura. Pues claramente yo creo que, esto es mi opinión personal, que es la que tú me estás preguntando, el por qué se dio la censura es, pues el gobierno tuvo un mutismo absoluto, ¿no? El presidente pues asumió la responsabilidad, pero como en una comunicación, o sea, él no habló durante los 2 días de la toma, no dio la cara, la única persona que habló por el gobierno fue el general Plazas Vega, en esa famosa entrevista a defender la democracia, maestro, y pues como algunos militares obviamente como que les preguntaban y ellos no podían responder mucho, pero como el más alto rango que habló fue el general Plazas Vega, el resto fue mutismo. Existe la copia del fax, no del fax, no me acuerdo si era un fax o bueno, de la comunicación que mandó el ministerio de censura, existe la transcripción y obviamente y pues esto corresponde a ya algo que es una especulación, la operación de retoma del Palacio de Justicia fue una encerrona, porque ellos ya sabían que se iban a tomar el Palacio. Había salido en medios publicado que había un plan para tomarse el Palacio. El Palacio estuvo custodiado más de lo debido durante 3 semanas después de que salió, 2 semanas después de que salió la noticia, y mágicamente antes de la toma retiraron toda la vigilancia, 2 días antes de la toma. Existen personas que afirman que eso fue un plan de encerrona para agarrar a la gente de la M19. Entonces, pues era un poco, si me preguntas, en mi opinión, era vender lo que estaba pasando y pues estaba escuchando a la gente rogar y que estaban diciendo que el presidente no contestaba y que por favor pararan el fuego. O sea, ahí hay mucha tela por cortar, pero pues es obviamente un poco silenciar lo que está pasando. Esa es mi opinión, lo que pasaba con lo que está pasando. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Margarita. Yo también tenía muchas como cositas para decir, pero aquí, dale. Margarita, tengo una pregunta muy rápida. ¿Existen archivos privados? ¿Hubo gente que filmaron con 8 milímetros VHS este evento? ¿Tú conoces fuentes?
Fuentes privadas no, Solamente todas existen son... archivos oficiales, pero Todas las Fuentes que yo privadas conozco no, todas son- son noticieros, o sea, como puede cadenas ser de ese televisión mismo. son noticieros, o sea, como Sí. cadenas Podría de ser, televisión. Pero yo no Pero, tengo en mi conocimiento. naja, okay. Podría ser, Puede ser, pero yo puede- no tengo en Muy mi conocimiento. interesante. ¿Tú tenías acceso a los archivos internacionales? No sé, en Francia o no sé quién tiene más material sobre este evento. Intenté comunicarme con ellos durante la investigación, pero en ese momento fue difícil, pero sí existe que en algunos de los procesos legales se han dirigido a esos procesos para revisar las imágenes, sobre todo las imágenes sobre las que más, digamos, se ha vuelto como en búsqueda y en chequearlas con atención, es en la salida de rehenes, pues los rehenes los custodiaban del Palacio de Justicia a la Casa Florero en la esquina, entonces hay muchas imágenes de gente saliendo, y esas son como las imágenes, digamos, un poco más importantes, pues porque esa es la prueba que salieron con vida. Aparecieron muertos, pues en varios casos. En varios casos. Ja, muchísimas gracias. Also yo no sé qué fue una pregunta o más un comentario. Also para mí puede ser hay un malentendimiento en el cine popular, que para mí significa cine popular, es otra cosa que significa cine popular para ti. Puede ser, es una diferencia. Para mí la idea es de verdad abrir la puerta para el cine popular, para los, ya, normalmente tenemos el problema en América Latina o en el mundo en general, el cine popular no tiene crédito, no tiene reputación. ¿Ya? Por ejemplo, en mi campo de estudios cinematográficos o aquí, mira, los manifestos de Solanos y Quitino siempre es el tercer cine de autor. Colombia es mucho más, es muy caracterizado por el cine de autor, ¿ya? ¿Qué significa el cine colombiano? Es el cine de autor. Mira, pero el cine popular también cuenta sus historias, también es muy político, ¿ya? Alma de Héroe es una película súper conservadora, ¿ya? Es de verdad, no permite ni un paso a reflejar sobre el proceso de paz, ¿ya? Es de verdad, en estructura es una película muy, muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Me sorprendió que en la prensa colombiana, por ejemplo, siempre ellos siguieran Orlando Pardo en su discurso. Y que ni un jornalista dijo, mira, hey, esta película tiene problemas, gravísima, ¿ya? Y tú sabes, ¿ya? Es el cine tiene su lenguaje o idioma, el idioma de Alma de Ore es muy complicado. Y en otro lado, con Netflix, con Distrito Salvaje, también hay muchos otros productos colombianos. Siempre tenemos que pensar en el contexto de producción, ¿ya? Alma de Ore, Héroe fue producido por un lado muy conservador, con el apoyo del ejército. Distrito Salvaje es Dynamo, que es claro orientado al Hollywood, pero no se preocupen sobre las fuentes, sobre la plata. Ellos tienen en ese sentido más privas o están más liberal, más abierto que una película como Alma de Héroe. Entonces, tenemos que observar qué pasa en los próximos años en el cine colombiano, también al lado del cine popular, porque con certeza van a aparecer muchas películas importantísimas de autores reconocidos. Claro, ¿ya? Va a demorar. Siempre en este momento es muy complicado para pedir una ayuda o apoyo, porque no hay plata en el mercado para financiar las películas, pero tenemos observar los dos mercados, el cine popular, con certeza también comedias en un día van a discutir este problema de conflicto, amado conflicto, postconflicto, como el cine de autor. Pero siempre me interesa es el mismo, por ejemplo, en Alemania, nadie habla sobre el cine popular en Alemania, ¿ya? Es ya peligrísimo, puedes destruir su carrera, porque que es siempre el cine de autor. Entonces yo quería mostrar, mira, con una investigación de géneros podemos entender más qué pasa en este momento, en este años en el país. Distrito Salvaje
también puede ser, es más para un extranjero. Yo conozco muchos extranjeros que les gustan Distrito Salvaje porque les entienden más qué pasa en Colombia que una otra película. Mira, ahora yo entendí mejor la mentalidad, la cultura, la política, Puede ser también es una perspectiva fuera de Colombia a Colombia. Pero vamos a conversar afuera después. ¿Sí? Gracias. Yo quería hacerle una pregunta a Valerie, pero digamos también muy relacionado con lo que planteaba Margarita. Margarita hablaba de las herramientas de la memoria, ¿no? Y de la memoria como un ejercicio narrativo o como una narrativa, que también quería conversar con Margarita, pero no sé si ya nos alcanza el tiempo para hablar, pero sí quería como ahondar un poco en esa memoria como relato, la memoria como dispositivo narrativo. Y las herramientas de la memoria, que también Margarita mencionaba algunas varias opciones, los olores, los sabores, las fotos, justamente los archivos fílmicos, las fotografías, entre otras. Y a propósito, digamos, con base en esa postulado de Margarita, quería preguntarle a Yurani, a Yurani, mira cómo me cruzan a Valerie, si esto que sucede con tu mamá, con Yurani Rojas, lo que tú llamas el espectro o los archivos como fantasmas no podrían ser también considerados como dispositivos de la memoria para, ¿cierto? Como para reconstruir este relato que está casi que todo un ejercicio de archivo, de arqueología de los medios, porque tiene, ¿cierto? Entendiendo muy particularmente el caso de la paz colonial, en tratar de identificar dónde está la película, restaurarla. No sé, ¿cómo ves esa relación también y muy en diálogo con lo que planteaba Margarita? Claro, sí, claro, son dispositivos, o sea, también Margarita lo mencionaba al principio y es cómo a través de los objetos podemos llegar a esas memorias, ¿no? El punto aquí más importante es cómo se están manejando precisamente esas memorias y cómo también uniéndolo con la ponencia de Wolfgang es como precisamente cómo simplemente se van censurando algunas informaciones, los archivos y son manipulables, entonces por eso es que terminan siendo fantasmas porque no se puede llegar a ellos o simplemente hay narrativas que terminan siendo hegemónicas y entonces se salen se salen del ámbito todas estas otras creaciones, todas estas piezas audiovisuales que también nos darían otro tipo de perspectivas de lo que es la historia de nuestro país, de lo que es la visión de nuestro territorio en Europa, por ejemplo, ¿no? Porque claro, terminan saliendo estas otras producciones y empieza la gente a pensar que todas las cosas son así, hay una reducción, entonces sí, claro, es a través de esta tipo de como excavación en esos objetos y de otra forma de relacionarnos con los objetos precisamente, ¿no? No solo desde toda esta teoría y toda esta cuestión argumentativa que podemos tener, sino también de qué otra forma nos acercamos a esos objetos que están ahí, que nos pueden contar muchas historias desde muchos lugares, porque en mi caso empecé solo con un objeto que me ha llevado a toda una investigación, no solo en cuanto a ese cortometraje, sino también a hacer todo una valoración de lo que pasa con los archivos universitarios en el mundo. Yo quisiera decir algo sobre eso de los fantasmas, de los archivos y pues, los audiovisuales de los fantasmas. No sé si puedo. ¿Sí? Sí, pues hay un documental maravilloso de Riti Pan, no sé si lo conocen, La imagen perdida, y habla precisamente de esas imágenes que no existen y que uno persigue, que lo persiguen a uno durante su vida. Pues Riti Pan sufrió la dictadura de los Jemeres Rojos en Camboya en los 70s, y las imágenes que sobreviven del régimen son unas imágenes pues hechas por el régimen, ¿no? La imagen de la tortura, de los campos de trabajo,
del horror no existen, y es esa imagen perdida que Riti Pan busca durante su documental, y pues es hermoso esa reflexión que hace a partir de esas imágenes que no pueden encontrarse sobre el pasado, ¿no? Y es maravilloso. Entonces sí, ese concepto de la imagen también ausente, pues también es una cosa y es un disparador de memoria. Yo quisiera preguntarle algo a Valerie, no sé si nos da tiempo. Valerie, no sé si nos da tiempo. No, ya nos toca cerrar. Ya nos toca cerrar porque ya vamos para 2 horas de conversación. Nos toca cerrar un poquito. Sí, ya nos toca cerrar. Pues sí, me va a pesar como tener que cortar, pues ya nos toca cerrar un poquito como el tiempo, porque igual si lo vamos a montar luego en nuestras redes sociales, pues queda un poquito largo para transmitirlo. Entonces sí quisiera como pues agradecerles. Creo que el objetivo de esta mesa, que eran las formas y los formatos, se alcanza en una muy buena medida. Queríamos como conversar y tomar de excusa, por ejemplo, las imágenes. Vimos pues como 3 tipos de formatos, ¿cierto? Como estas imágenes televisivas, de estas intenciones estéticas también que habían como en estas imágenes oficiales. Por un lado, esta otra imagen, estas otras trabajos universitarios como el que nos expone Valerie, que también es otro formato y otra forma muy particular, pero que se ha como convertido en otro trabajo que ha venido desarrollando Valerie, también como de un propio reconocimiento. Y creo que escuchándote nos va a permitir cerrar un poco, casi como un círculo con la charla de Leonor Arfush el sábado, quien ella nos invita a hablar un poco de el tiempo de los hijos, ¿no? Es un concepto que ella nos va a compartir a propósito muy particularmente del cine de los hijos, justamente de la postdictadura, pero utiliza ese concepto que me parece muy bonito también y quizás pueda relacionarse con tu trabajo. Y por supuesto, Wolfgang nos comparte justamente, reconoce como, no sé cómo llamarlo, como la validez teórica, que es también un llamado muy importante de reconocer en el cine popular o comercial, pues digamos, aunque esas categorías son un poco arbitrarias, pero entiendo que tu intención es cierto, ver en el cine como más y en el audiovisual, ¿no? Porque también una serie como Distrito Salvaje, pues digamos que usualmente no está considerado entre los cánones de estudio del cine, el audiovisual también es un llamado. Entonces, ver ahí 2 formatos que, por supuesto, hay quizás detrás de ellos también unas intenciones políticas, estéticas y, por qué no, éticas, que también pueden ser, digamos, muy interesantes para adentrarse en el estudio de estas otras imágenes. Entonces creo que pues, nos queda como muchas cosas por seguir conversando, o sea, quizás la conversación podemos seguirla manteniendo. Agradecerles a los tres, a Valerie, a Margarita y al doctor Wolfgang, y ya pues nada, agradecerles mucho por aceptar esta invitación, por inaugurar este encuentro cátedra, y nos estaremos conversando luego. Y a ustedes por venir, a pesar de todo, por ser fieles. Muchas Gracias.